Shalom amigos, bienvenidos a una vez más con ustedes. Está el Café con More Yosef, le habla More Yosef, director Les Haim. Para mí es un gusto estar con ustedes, como de costumbre, todos los viernes a las 3 de la tarde por Es Haim Messianic Radio. Es un honor poder sentarme aquí en mi oficina de estudio y poder transmitir a través de nuestra plataforma Es Haim Messianic Radio. Es Haim es un ministerio donde nos concentramos en buscar transmitir la enseñanza original de los discípulos del Maestro Nazaret, el mensaje de redención que está contenido en la Escritura, lo que usted conoce como las Buenas Nuevas o el Evangelio, el retorno a las sendas antiguas, la importancia del estudio de la Torá para todos los que estamos retornando y la importancia de conocer la historia de nuestro Redentor, de nuestro Mesías, el Mesías Yeshua, que viene pronto. Estamos deseosos por su regreso. Estamos esperándolo. El mundo necesita al Mesías. Amigos, como ustedes saben, Es Haim tiene una página de internet, www.eshaim.com, donde allí tenemos diversas enseñanzas y también tenemos suscripciones libres de costo para que usted pueda estudiar con nosotros las Sagradas Escrituras desde la perspectiva nazarena. Ayer tuvimos una enseñanza para los que estudian en nuestras clases privadas que se titula Isaías 53, el siervo sufriente. Vamos a estar acomodándola próximamente en nuestro bloque de enseñanzas que tenemos, en las diversas horas que transmitimos enseñanzas grabadas. Y usted va a poder escucharla ya en su formato editado para que así pueda con nosotros participar de la belleza de entender el mensaje que está en las Escrituras. Hoy nos encontramos en el día 4 de septiembre, 11 de septiembre, estoy atrasado en el tiempo, 11 de septiembre del año 2020, en el calendario que todos utilizamos para pagar nuestras contribuciones y envolvernos en los quehaceres de este mundo. Y en el calendario tradicional judío nos encontramos en el día 22 del mes de Elul. El mes de Elul es conocido como el mes del retorno, el mes donde la tradición enseña que el Todopoderoso abre las puertas para que su pueblo regrese a Él, y no solamente su pueblo, sino que el mundo entero pueda hacer Teshuvah. Una tradición muy bonita y muy interesante aprenderla. La semana próxima, con el favor del cielo, vamos a estar transmitiendo nuestro programa a las 3 de la tarde, y a la misma vez vamos a estar entrando conforme al calendario de Gilel II, vamos a estar entrando a la temporada de otoño con el inicio de la fiesta o el memorial de trompetas, cuya conmemoración o cuya acción, según aparece en la Escritura, da inicio a lo que usted conoce como la temporada de otoño o la temporada de las fiestas de otoño. Y esto nos va a dar la oportunidad, va a abrir la puerta a nosotros poder transmitir a través de nuestra radioemisora una enseñanza especial que está vinculada a la festividad o a la fecha, que vamos a la misma vez transmitir en vivo a través de Facebook Live. Para los que nos escuchan, nos ven por Facebook. No estamos en estos últimos días transmitiendo por Facebook. No que no queramos, sino que la razón primordial de este programa es darle un espacio dentro de la radioemisora y que la radioemisora pueda llegar a diferentes lugares. Y pues obviamente si nos enfocamos en la red de Facebook y olvidamos la emisora, pues entonces no estamos cumpliendo el propósito y no queremos que eso ocurra. Así que aprovechamos el momento para estar esa próxima semana estar con ustedes dando una enseñanza especial por motivo a la llegada del día de Yom Teruah o Rosh Hashanah, según la tradición judía. Vamos a hablar un poco de los aspectos históricos del día. Y cuando hablamos de los aspectos históricos es qué aparece en el Tanaj, qué aparece en la Torá con respecto a este día, cómo se debía observar, por qué hoy en día, bíblicamente hablando, nadie lo puede observar, incluso incitar a las personas o decir a las personas que si no observan el día están pecando, se entendería que es una violación a la Torá, porque el Eterno estableció
un precepto para la observancia del día conforme está en la Torá, y nadie le puede añadir ni quitar a lo que está en la Torá. Así que si alteramos lo que está en la Torá, estamos creando o algo diferente a lo que el Eterno habló, y entonces nos llamarían falsos profetas, según la Escritura. Vamos a hablar de eso, vamos a ver cómo históricamente evoluciona con el pasar del tiempo cuando el templo se destruye y comienzan los rabinos a tomar posesión o autoridad sobre las Escrituras, sobre el pueblo. Ellos se organizan como un grupo con autoridad, y ese grupo hace que entonces la enseñanza de ellos se convierta en lo que se conoce como, entre comillas, el dogma central del judaísmo. Y decimos entre comillas porque no se convirtió en el dogma central hasta pasado tiempo después, ¿ok? Y eso pues vamos a hablar un poco de ello la semana próxima en nuestra transmisión por Sky Messianic Radio. Así que les recomiendo o le invito a que usted comparta el enlace de nuestra emisora con sus amigos y le diga: el viernes que viene Mori Yosef va a hablar de Yom Teruah. Vamos a escucharlo, a ver qué tiene que decir. Y vamos a presentar la evidencia por los textos bíblicos, y luego vamos a hablar un poco del desarrollo eventual como lo tenemos hoy en día. ¿Sabe usted que la tradición judía? Bueno, voy a hacer una pausa aquí, no voy a hablar de eso. Vamos a dejarlo para la semana que viene. Vamos a hablar un poco la semana que viene de lo que hace la tradición judía, y vamos a ver si bíblicamente hablando, y cuando digo bíblicamente hablando es según la Torá, si eso es celebrar el día. Y usted va a tomar la decisión. Ahora escúcheme bien. Mori Yosef le encanta leer la literatura rabínica. Mori Yosef le gusta leer el Zohar, le gusta leer el Midrash, le gusta leer el Talmud, la Mishnah. De los rabinos, Nachmanides es uno de sus favoritos, igual que Ramjal. En ningún momento estoy condenando las enseñanzas de los rabinos, pero sí estoy llevándola a su perspectiva histórica para que usted pueda estar debidamente informado y usted pueda tomar una decisión hacia qué camino realmente quiere ir, qué observancia es la que usted quiere tener en su vida. Si usted está brincando de la tradición cristiana que nace después del Concilio de Nicea, todas esas reuniones que empiezan a nacer tradiciones, si usted está brincando de eso a celebrar la tradición judía, tiene que tener conciencia que lo mismo que sucedió en el cristianismo también pasó de una forma en el judaísmo. Y usted no puede llamar la observancia judía la observancia original de la fe antigua, porque estoy seguro que si se sienta en una mesa en Pesaj y David Melech llega por ahí y se sienta y los ve a usted haciendo el seder que hacen hoy día, le va a decir a usted: pero eso no es lo que dice Hashem que debemos hacer. O vamos aún más, ya que viene por ahí Yom Teruah. Estoy seguro que si Eliyahu Hanavi, Elías el profeta, aparece en el seder de Yom Teruah o de Rosh Hashanah y lo ve a usted tomándose el caldito de pescado con la cabeza de pescado que sirvió, como según la tradición, en ese día, estoy seguro que Eliyahu Hanavi va a decir, Elías el profeta va a decir: pero es que eso en ningún momento Hashem lo ordenó. Pero usted tenga paciencia. La semana próxima vamos a hablar de eso con el favor del cielo, y lo vamos a informar a usted, lo vamos a educar. No para decirle a usted que está equivocado, no, amigos. En un tiempo como usted, yo también pensé igual. Y le doy gracias al Rey del Universo, al amo de todas las cosas, por haberme permitido tener en mis manos la oportunidad de leer, de tener acceso a información investigada y probada que me ayuda a ver con claridad lo que estoy estudiando. Y te tengo que decir, amigo, que le doy gracias por lo pasado y le doy gracias por el presente, porque Hashem me ha enseñado a amar su verdad, su palabra, su Torah, amarlo a Él sobre todo, y amar a mi Señor, el Mashiach Yeshua. Así que con eso comenzamos el programa de hoy. Son las 3:10 de la tarde. Como ustedes saben, este programa es de 1 hora. Y quería, antes de traer el tema que tengo para ustedes hoy, quería hacer un breve comentario. Y me acabo de dar cuenta que en el otro escritorio, yo tengo aquí en mi oficina, de mi biblioteca de estudio, está dividida en 2 partes. Una sección de estudio, donde tengo un mueble donde me siento a estudiar, a leer, una computadora donde estoy sentado ahora mismito, una serie de monitores que me ayudan a la enseñanza, el programa que adquirimos para poder transmitir a través de internet nuestras enseñanzas, y la biblioteca. Pero la mitad de esta oficina está al otro lado, pasando este monitor que está al frente mío, que es el que siempre usted me ve cuando transmito las enseñanzas en video.
está en mi oficina de trabajo. Sí, porque yo trabajo, yo soy agente de seguro de profesión. Y acostumbro llevarme mi Biblia en las mañanas a mi área de trabajo para, en lo que las cosas van moviéndose durante el día, pues ponerme a leer un poco la escritura, o me llevo uno que otro libro, dependiendo del libro que esté leyendo. Y acabo de hacer algo que no me había dado cuenta, y es que dejé mi Biblia al otro lado. Por consiguiente, en un momento va a escuchar un poco de silencio, pero es lo que yo me paro, busco mi Biblia y me vuelvo a acomodar. Así que con el permiso de ustedes regreso en breves segundos. Y ya estoy de regreso. Mis disculpas por eso, pero me percaté que mi Biblia la dejé al otro lado y obviamente sin ella pues no podemos hablar. ¿Por qué? Porque este programa está concentrado, está enfocado en transmitir el mensaje que se encuentra en la Sagrada Escritura. Y si no tenemos la Sagrada Escritura de frente, pues entonces el programa no tiene su función. Así que le agradezco su paciencia y ahora podemos comenzar. Antes de hacer cualquier comentario con respecto a la enseñanza o cualquier mensaje que quiera transmitir hoy, quiero tomar un minuto para hablar un poco de los eventos que están pasando alrededor del mundo. Y como ustedes saben, nosotros estamos pasando a nivel mundial por una pandemia. Algunos le llaman la plandemia. Obviamente yo no comparto mucho esas teorías de conspiración, porque son teorías, no se pueden probar. Y el maestro Nazaret nos enseñó a nosotros que siempre debemos ir tras la verdad. Y la verdad es algo que tú puedes evidenciar, que tú puedes probar. El pueblo de Israel testifica la verdad del único Dios verdadero porque todos ellos en un momento en su historia estuvieron en el Sinaí y pudieron evidenciar la manifestación gloriosa del Todopoderoso. Y esto es algo que debemos llevar a nuestra conciencia. No podemos dar por cierto lo que no podemos probar, lo que no podemos evidenciar por las Escrituras, por lo que no podemos evidenciar por los datos históricos que se encuentran a nuestro alrededor. Y las teorías son teorías, ¿ok? Hasta que no se pueda probar eso, sigue siendo una teoría. Así que yo no comparto esa idea de las teorías de conspiración, aunque hay ciertas cosas que realmente uno se pone a pensar. Pero en lo que respecta a lo que está pasando en el mundo hoy día con la pandemia, tengo que decir que todos nosotros hemos sido afectados de alguna forma u otra por esta enfermedad o este virus, que a algunas personas no le hace nada, a otras personas los afecta, le da fiebre y le da unos síntomas muy fuertes, el proceso de recuperación es fuerte, y otros llegan hasta perder la vida. Algunos de los que se recuperan, que quedan gravemente afectados, tienen luego resultados o consecuencias en su vida, que puedo dar testimonio de eso porque conozco personas que me han comentado sobre eso. Y tengo que decirle que es una situación que nos ha tocado a todos por igual, se ha afectado nuestra realidad. Lo que llamamos la vida normal desapareció. Y a la misma vez, las economías de todos se han afectado, la salud emocional de todos se ha afectado. Yo, por ejemplo, soy una persona que estoy prácticamente todo el día en mi oficina trabajando o estudiando las escrituras. Y en estos momentos, con esa etapa de que no puedes salir como acostumbrabas a hacer, de cierta forma uno se siente un poco como que aturdido mentalmente hablando. Pero estos son los momentos donde tenemos que aferrarnos a la emuná, a la fe, y orar a Hashem por ayuda, pedir al cielo ayuda. Pero no solamente eso está pasando en el mundo, sino que hay, por razón de lo que está pasando actualmente con el COVID, hay diversas revueltas en diferentes partes del mundo. Las personas ya están cansadas del encierro, de la privación de la libertad, entre comillas, porque nosotros realmente decimos que somos libres, pero no lo somos. Y ese es el gran misterio en el estudio del misterio de la esclavitud de Egipto. El mensaje que está detrás de ahí, el nivel espiritual, el nivel Sod, esa es la enseñanza. Nosotros pensamos que estamos libres, pero realmente no somos libres. Estamos todos sujetos a una autoridad de alguna forma u otra. Incluso hasta los gobiernos del mundo tienen una autoridad sobre ello, y lo dice el libro de Eclesiastés cuando menciona que es sobre esa ciudad vigila uno, y sobre ese que vigila hay uno mayor que él, y alude al santo bendito sea, donde claramente el autor de Eclesiastés tiene una cosmovisión de entes espirituales que gobernaban regiones, y eso
se puede evidenciar en otros textos de la Escritura, de la creencia antigua de Israel. Y vemos claramente que el mundo entero pareciera arder en fuego, los gobiernos están pasando por momentos difíciles, las economías mundiales se están afectando y a la misma vez las clases menos aventajadas están pidiendo justicia, están pidiendo equidad, están pidiendo igualdad y los gobiernos que están en poder están quedando en vergüenza porque no pueden controlar ni tan siquiera pueden llevar a la prosperidad que prometieron a sus países. Tenemos casos como el de Venezuela, una nación extremadamente rica en recursos, ha colapsado con tantos recursos y verdaderamente Venezuela está en una situación bien difícil. Hoy tuve la oportunidad de leer porque pues, obviamente los estudiantes de Esjaín tienen un chat y leo cuando tengo, no todo el tiempo puedo escribir, pero leo cuando tengo la oportunidad lo que escriben y estaba leyendo sobre un río desbordado, incendios que habían ocurrido y la situación del petróleo, que es una nación que tiene tanto petróleo pero no tiene forma de refinarlo y por tanto no hay gasolina. Pero no solamente Venezuela, también vamos a llevar los extremos. Tenemos el extremo del caso de Venezuela, que es un país que el que estuvo en el poder antes del que está presente, tiene una agenda social que, como todo hombre, que todo ser humano que se trepa al poder con su inclinación al mal desordenada, pues abusa de la esperanza que ponen las personas en ello. Y yo personalmente, amigos, no creo que los sistemas son los que fracasan, sino son los que gobiernan los sistemas. ¿Por qué le digo esto? Una vez tomando café con mi esposa, yo le decía, por la Escritura, amigo que me escucha, que si tú miras la Biblia, tú vas a encontrar que la idea kosher del capitalismo está dentro de la Biblia. La idea kosher del socialismo también está dentro de la Biblia, incluso la idea kosher del comunismo también. Pero no se me alarme, tenga paciencia y va a entender lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de la idea kosher es que tenemos que entender cuál es el principio detrás de estas ideas políticas. Estas ideas políticas que son traídas por seres humanos buscan un fin y es mostrar la otra cara de la injusticia. Amigos, el capitalismo no es malo. La oportunidad que Dios le da al ser humano de progresar y aspirar a una mejor vida, a una mejor estructura de vida, a lo que se conoce como el progreso, a la prosperidad. El Eterno lo habla en la Escritura. Hashem habla del éxito y cómo Él es el que da fuerza para tener éxito. Pero hay algo en la naturaleza del ser humano que hace que ese sistema tenga problemas. Y para que tenga una idea, usted puede aspirar a un progreso económico, que es el principio del capitalismo, que la persona pueda aspirar a tener un mejor estilo de vida con recursos económicos y una vida saludable, exitosa y una libertad, entre comillas, dentro de ese estado. Pero ¿qué sucede cuando el veneno de la serpiente que está impregnada en cada ser humano se activa y comienza a seducir al humano a que eso que tiene no es suficiente, sino busca más? Y cuando esa búsqueda de más lleva a la persona a perjudicar al prójimo y hace que el que tiene pierda a consecuencia de la avaricia del que está buscando tener más. Ese es el problema del capitalismo. El problema del capitalismo es que cuando el que está buscando el progreso es capaz de destruir la vida de otro para conseguir ese progreso o esa prosperidad económica, entonces el principio universal del capitalismo pierde sentido. Y vuelvo y repito, cuando vamos a la Escritura, Hashem desea que el ser humano sea feliz, que prospere, que sea una persona que viva en abundancia, pero siempre y cuando él tenga control de sí mismo, para que el descontrol no sea el causante de él cometer un error que le pueda costar su libertad o hasta la vida. Porque si usted no lo sabe, muchas personas en búsqueda de riquezas se han atrevido a matar a otros seres humanos. Naciones han sido invadidas a costilla
de el beneficio que le pueden sacar a un recurso que tiene o posee esa nación. Ahí está la historia. No me crea, búsquelo y infórmelo, se va a dar cuenta usted. Ahora vamos al próximo principio, el principio del socialismo, donde se habla de la justicia social, donde se habla de los derechos de los seres humanos a poder tener educación, salud, a poder tener una vida digna, una vivienda digna. ¿Qué sucede cuando ese principio se desordena? Cuando el que está en el poder dice, sí, todos tienen derecho a eso, pero nosotros somos una mejor clase y nosotros no tenemos que pasar por eso. Nosotros podemos vivir en riqueza y ustedes cada cual compartan sus asuntos. ¿Qué sucede cuando el gobierno es el que administra los recursos, pero esos recursos son mal administrados porque benefician a un grupo y a otros no? Escuche bien, la Escritura claramente dice que Hashem es el dueño de todo y que Él es el que reparte esos bienes. Entonces, en el gobierno de Dios, Él es el administrador de todos los recursos y quiere que todos, de forma equitativa, puedan participar de su bondad. Así que el principio universal del socialismo está en la Escritura. El problema es, vuelve otra vez, el veneno de la serpiente y el hombre que gobierna en el trono. Así mismo sucede con el comunismo, que cada cual pueda compartir y tengan en común los recursos básicos de la vida. El problema, amigo, no es el sistema. El problema somos nosotros, que nos trepamos en el poder y destruimos vida a costilla de nuestros beneficios. Porque qué cosa más hermosa que cada cual pueda recibir la porción que necesita y ser feliz con ella. ¿Por qué no somos felices con la porción que tenemos? Porque hay algo en nosotros que nos afecta, que está dentro de nosotros, que tiene que ser eliminado de nosotros para que eso no siga ocurriendo. Para que yo, por codiciar lo que tiene mi prójimo, sea capaz de mentir y engañar para lograrlo. O que yo, por el deseo de querer más, sea tan avaro que me convierta en un idólatra adorando el Dios dinero a costilla de el sufrimiento de cualquiera que me rodee, de los hijos, de la esposa, de la familia, del prójimo. Nombre lo que usted quiera nombrar. Y así mismo sucede con todos los sistemas que existen en el mundo. Y por eso es que digo, amigo, que el problema no es el sistema, el problema es el humano. Cuando regrese el Mesías y el reino de Hashem se establezca en este mundo, amigos, vamos a ver que todos los seres humanos van a ser prosperados y cada cual va a ser feliz con su porción y va a haber igualdad social y va a haber justicia divina en el mundo y todo el mundo va a gozar de un bien en común, que es el principio del comunismo. Todos esos principios que están en esos sistemas se van a manifestar y van a funcionar. ¿Sabes por qué? Porque Hakadosh Baruj Hu va a coger el principio que nosotros conocemos como la maldad, o el principio del Satán, o la serpiente, todas estas ideas antiguas que representan el concepto del mal que está impregnado en el humano y fuera del humano. Dice el libro de Revelaciones que eso será atado, es decir, será eliminado por un tiempo específico. Serían 1000 años. Y todo ese tiempo va a ser un tiempo de avance, un tiempo de crecimiento, un tiempo de elevación física y espiritual, porque recuerde que el humano tiene que ser elevado en todos los ámbitos de la vida. Y cuando digo elevado en todos los ámbitos de la vida, nos estamos diciendo que no solo en lo espiritual él tiene que madurar, sino que también en lo físico. ¿Por qué? Porque si madura en lo espiritual y no madura en lo físico, entonces deja de ser humano. La Escritura nos dice en el capítulo 2 que cuando Hakadosh Baruj Hu creó al humano, lo hizo de algo material, que llamamos polvo de la tierra en el lenguaje bíblico, y ahí dentro de él está algo espiritual. En otras palabras, el humano navega dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. El mundo espiritual, dentro del concepto de las ideas bíblicas, es a eso que tú puedes percibir más allá de tus sentidos naturales, de los sentidos físicos. Esas sensaciones que tú puedes percibir en lo que llamamos el alma. Y el mundo físico es todo eso que usted puede tocar, palpar, probar, oler,
Eso es lo que está vinculado en el mundo físico. Y para que usted pueda vincularse en el mundo físico, para que usted pueda existir en esta dimensión física, necesita un cuerpo. Pero para poder interactuar con el mundo espiritual necesita un alma, que es el canal que Hashem da para ese fin. Y el humano posee ambas cosas. Y ambas cosas tienen que ser elevadas. En la resurrección de los muertos se habla, la Escritura habla de un cuerpo que va a ser transformado, que va a ser renovado, que va a ser restaurado. Que un cuerpo que no va a ser destinado a la muerte porque no es el fin de la creación del humano. Y la Escritura también habla de la elevación del alma, el alma poder conectarse con el divino, tener un contacto especial con el Ser Supremo. Ese es el misterio de la Jerusalén que desciende del cielo, que es transparente como el cristal. Es decir, la percepción de la divinidad en la realidad humana de ese entonces va a ser tan y tan grande que va a poder el humano ver a Dios como verlo a través de un cristal transparente. Eso es lo que representa esa ciudad de Jerusalén, que es pura como el oro, pero brillosa o transparente como el cristal. Bien interesante esa idea que nos presenta las Escrituras, y obviamente hemos aprovechado la primera media hora para hablar un poco de esto. Y mencionarles entonces, cuando hagamos nuestra pausa musical, que voy a tomar un momento para terminar mi café en esta pausa musical, cuando regresemos de esta pausa musical vamos a estar hablando un poco de qué libro estoy leyendo en estas últimas semanas, y un poco de la parashá. Vamos a los últimos 15 minutos del programa, vamos a hablar un poco de la parashá, de lo que vamos a estar estudiando mañana con el favor del cielo, y así entonces podemos cerrar nuestro programa de hoy y prepararnos para la venida del Shabbat y entrar a la atmósfera de dejar de trabajar y envolvernos en los asuntos divinos. Hashem dice en la Torá que nosotros tenemos 6 días para hacer las cosas que nos corresponden en este mundo, pero que Él desea que al menos de esos 6 días, de esos 7 días que tiene la semana, uno, usted lo concentre en lo espiritual, lo concentre en Él. Y cuando usted hace eso, usted está reconociendo que el mundo tiene Dios, que su vida está gobernada por un Ser Supremo. Así que cuando regresemos de la pausa musical, vamos a hablar un poco entonces de lo que nos queda en la próxima media hora y cerrar con un comentario final vinculado al Shabbat. Regresamos en breves minutos. Voy a compartir con ustedes de mis músicas favoritas, del grupo de canciones que yo poseo en mi repertorio. Hace tiempo que no pongo esta canción, y es tengo que decirle que es mi canción favorita. El grupo se llama Mikedem y la canción se llama Adonai Rohi, que es el Salmo 23. Con esa canción les voy a dejar, así que regreso en breves minutos. Shalom amigos, bienvenidos a una vez más con ustedes. Está el café con More Yosef, le habla More Yosef, director Les Haim. Para mí es un gusto estar con ustedes, como de costumbre, todos los viernes a las 3 de la tarde por Es Haim Messianic Radio. Es un honor poder sentarme aquí en mi oficina de estudio y poder transmitir a través de nuestra plataforma Es Haim Messianic Radio. Es Haim es un ministerio donde nos concentramos en buscar transmitir la enseñanza original de los discípulos del Maestro Nazaret, el mensaje de redención que está contenido en la Escritura, lo que usted conoce como las Buenas Nuevas o el Evangelio, el retorno a las sendas antiguas, la importancia del estudio de la Torá para todos los que estamos retornando, y la importancia de conocer la historia de nuestro Redentor, de nuestro Mesías, el Mesías Yeshua, que viene pronto. Estamos deseosos por su regreso, estamos esperándolo. El mundo necesita al Mesías. Amigos, como ustedes saben, Es Haim tiene una página de internet, www.eshaim.com, donde allí tenemos diversas enseñanzas y también tenemos suscripciones libres de costo para que usted pueda estudiar con nosotros las Sagradas Escrituras desde la perspectiva nazarena. Ayer tuvimos una enseñanza para los que estudian en nuestras clases privadas que se titula Isaías 53, el siervo sufriente. Vamos a estar acomodándola próximamente en nuestro bloque de enseñanzas que tenemos, en las diversas horas que transmitimos, enseñanzas grabadas. Y usted va a poder escucharla ya en su formato editado para que así pueda con nosotros participar de la belleza de entender el mensaje que está en las Escrituras.
Hoy nos encontramos en el día 4 de septiembre. 11 de septiembre, estoy atrasado en el tiempo. 11 de septiembre del año 2020, en el calendario que todos utilizamos para pagar nuestras contribuciones y envolvernos en los quehaceres de este mundo. Y en el calendario tradicional judío nos encontramos en el día 22 del mes de Elul. El mes de Elul es conocido como el mes del retorno, el mes donde la tradición enseña que el Todopoderoso abre las puertas para que su pueblo regrese a él, y no solamente su pueblo, sino que el mundo entero pueda hacer Teshuvah. Una tradición muy bonita y muy interesante aprenderla. La semana próxima, con el favor del cielo, vamos a estar transmitiendo nuestro programa a las 3 de la tarde, y a la misma vez vamos a estar entrando, conforme al calendario de Hillel II, vamos a estar entrando a la temporada de otoño con el inicio de la fiesta o el memorial de trompetas, cuya conmemoración o cuya acción, según aparece en la escritura, da inicio a lo que usted conoce como la temporada de otoño o la temporada de las fiestas de otoño. Y esto nos va a dar la oportunidad, va a abrir la puerta a que nosotros poder transmitir a través de nuestra radioemisora una enseñanza especial que está vinculada a la festividad o a la fecha, que vamos a la misma vez transmitir en vivo a través de Facebook Live. Para los que nos escuchan, nos ven por Facebook. No estamos en estos últimos días transmitiendo por Facebook. No que no queramos, sino que la razón primordial de este programa es darle un espacio dentro de la radioemisora y que la radioemisora pueda llegar a diferentes lugares. Y pues obviamente si nos enfocamos en la red de Facebook y olvidamos la emisora, pues entonces no estamos cumpliendo el propósito y no queremos que eso ocurra. Así que aprovechamos el momento para estar esa próxima semana estar con ustedes dando una enseñanza especial por motivo a la llegada del día de Yom Teruah o Rosh Hashanah, según la tradición judía. Vamos a hablar un poco de los aspectos históricos del día, y cuando hablamos de los aspectos históricos es qué aparece en el Tanaj, qué aparece en la Torah con respecto a este día, cómo se debía observar, por qué hoy en día, bíblicamente hablando, nadie lo puede observar, incluso incitar a las personas o decir a las personas que si no observan el día están pecando. Se entendería que es una violación a la Torah, porque el Eterno estableció un precepto para la observancia del día conforme está en la Torah, y nadie le puede añadir ni quitar a lo que está en la Torah. Así que si alteramos lo que está en la Torah, estamos creando algo diferente a lo que el Eterno habló, y entonces nos llamarían falsos profetas, según la Escritura. Vamos a hablar de eso, vamos a ver cómo históricamente evoluciona con el pasar del tiempo, cuando el templo se destruye y comienzan los rabinos a tomar posesión o autoridad sobre las Escrituras, sobre el pueblo. Ellos se organizan como un grupo con autoridad, y ese grupo hace que entonces la enseñanza de ellos se convierta en lo que se conoce como, entre comillas, el dogma central del judaísmo. Y decimos entre comillas porque no se convirtió en el dogma central hasta pasado tiempo después, ¿ok? Y eso pues vamos a hablar un poco de ello la semana próxima en nuestra transmisión por Sky Messianic Radio. Así que les recomiendo le invito a que usted comparta el enlace de nuestra emisora con sus amigos y le diga: el viernes que viene Morió se va a hablar de Yom Teruah. Vamos a escucharlo, a ver qué tiene que decir. Y vamos a presentar la evidencia por los textos bíblicos, y luego vamos a hablar un poco del desarrollo eventual como lo tenemos hoy en día. ¿Sabía usted que la tradición judía... Bueno, voy a hacer una pausa aquí, no voy a hablar de eso. Vamos a dejarlo para la semana que viene. Vamos a hablar un poco la semana que viene de lo que hace la tradición judía, y vamos a ver si bíblicamente hablando, y cuando digo bíblicamente hablando es según la Torah, si eso es celebrar el día. Y usted va a tomar la decisión. Ahora, escúcheme bien. Mori Yosef le encanta leer la literatura rabínica. Mori Yosef le gusta leer el Zohar, le gusta leer el Midrash, le gusta leer el Talmud, la Mishnah. De los rabinos, Nachmanides es uno de sus favoritos, igual que Ramjal. En ningún momento estoy condenando las enseñanzas de los rabinos, pero sí estoy llevándola a su perspectiva histórica para que usted
pueda estar debidamente informado y usted pueda tomar una decisión hacia qué camino realmente quiere ir. ¿Qué observancia es la que usted quiere tener en su vida? Si usted está brincando de la tradición cristiana que nace después del Concilio de Nicea, todas esas reuniones que empiezan a nacer tradiciones, si usted está brincando de eso a celebrar la tradición judía, tiene que tener conciencia que lo mismo que sucedió en el cristianismo también pasó de una forma en el judaísmo. Y usted no puede llamar la observancia judía la observancia original de la fe antigua, porque estoy seguro que si se sienta en una mesa en Pesaj y David Melech llega por ahí y se sienta y lo ve a usted haciendo el seder que hacen hoy día, le va a decir a usted, pero eso no es lo que dice Hashem que debemos hacer. O vamos aún más, ya que viene por ahí Yom Teruah. Estoy seguro que si Eliyahu Hanavi, Elías el profeta, aparece en el seder de Yom Teruah o de Rosh Hashanah y lo ve a usted tomándose el caldito de pescado con la cabeza de pescado que sirvió, como según la tradición, en ese día, estoy seguro que Elías Hanavi va a decir, Elías el profeta va a decir, pero es que eso en ningún momento Hashem lo ordenó. Pero usted tenga paciencia, la semana próxima vamos a hablar de eso con el favor del cielo y lo vamos a informar a usted, lo vamos a educar. No para decirle a usted que está equivocado, no amigos, en un tiempo como usted, yo también pensé igual. Y le doy gracias al Rey del Universo, al amo de todas las cosas, por haberme permitido tener en mis manos la oportunidad de leer, de tener acceso a información investigada y probada que me ayuda a ver con claridad lo que estoy estudiando. Y te tengo que decir, amigo, que le doy gracias por lo pasado y le doy gracias por el presente, porque Hashem me ha enseñado más a amar su verdad, su palabra, su Torah, amarlo a Él sobre todo y amar a mi Señor el Mashiach Yeshua. Así que con eso comenzamos el programa de hoy, son las 3:10 de la tarde. Como ustedes saben, este programa es de 1 hora y quería, antes de traer el tema que tengo para ustedes hoy, quería hacer un breve comentario y me acabo de dar cuenta que en el otro escritorio, yo tengo aquí en mi oficina de mi biblioteca de estudio, está dividida en 2 partes. Una sección de estudio, donde tengo un mueble donde me siento a estudiar, a leer, una computadora donde estoy sentado ahora mismito, una serie de monitores que me ayudan a la enseñanza, el programa que adquirimos para poder transmitir a través de internet nuestras enseñanzas y la biblioteca. Pero la mitad de esta oficina está al otro lado, pasando este monitor que está al frente mío, que es el que siempre usted me ve cuando transmito las enseñanzas en video. Está en mi oficina de trabajo, sí, porque yo trabajo, yo soy agente de seguro de profesión. Y acostumbro a llevarme mi Biblia en las mañanas a mi área de trabajo para, en lo que las cosas van moviéndose durante el día, pues ponerme a leer un poco la escritura o me llevo uno que otro libro, dependiendo del libro que esté leyendo. Y acabo de hacer algo que no me había dado cuenta, y es que dejé mi Biblia al otro lado. Por consiguiente, en un momento va a escuchar un poco de silencio, pero es lo que yo me paro, busco mi Biblia y me vuelvo a acomodar. Así que con el permiso de ustedes regreso en breves segundos. Y ya estoy de regreso. Mis disculpas por eso, pero me percaté que mi Biblia la dejé al otro lado y obviamente sin ella pues no podemos hablar. ¿Por qué? Porque este programa está concentrado, está enfocado en transmitir el mensaje que se encuentra en la Sagrada Escritura. Y si no tenemos la Sagrada Escritura de frente, pues entonces el programa no tiene su función. Así que le agradezco su paciencia y ahora podemos comenzar. Antes de hacer cualquier comentario con respecto a la enseñanza o cualquier mensaje que quiera transmitir hoy, quiero tomar un minuto para hablar un poco de los eventos que están pasando alrededor del mundo. Y como ustedes saben, nosotros estamos pasando a nivel mundial por una pandemia. Algunos le llaman la plandemia. Obviamente yo no comparto mucho esas teorías de conspiración, porque son teorías, no se pueden probar. Y el maestro Nazaret nos enseñó a nosotros que siempre debemos ir tras la verdad. Y la verdad es algo que tú puedes evidenciar, que tú puedes probar. El pueblo de Israel testifica la verdad del único Dios verdadero porque todos ellos en un momento en su historia estuvieron en el Sinaí y pudieron evidenciar la manifestación gloriosa del Todopoderoso.
Y esto es algo que debemos llevar a nuestra conciencia. No podemos dar por cierto lo que no podemos probar, lo que no podemos evidenciar por las escrituras, por lo que no podemos evidenciar por los datos históricos que se encuentran a nuestro alrededor. Y las teorías son teorías, ¿ok? Hasta que no se pueda probar eso, sigue siendo una teoría. Así que yo no comparto esa idea de las teorías de conspiración, aunque hay ciertas cosas que realmente uno se pone a pensar. Pero en lo que respecta a lo que está pasando en el mundo hoy día con la pandemia, tengo que decir que todos nosotros hemos sido afectados de alguna forma u otra por esta enfermedad o este virus, que a algunas personas no le hace nada, a otras personas los afecta, le da fiebre y le da unos síntomas muy fuertes, el proceso de recuperación es fuerte, y otros llegan hasta perder la vida. Algunos de los que se recuperan, que quedan gravemente afectados, tienen luego resultados o consecuencias en su vida, que puedo dar testimonio de eso porque conozco personas que me han comentado sobre eso. Y tengo que decirle que es una situación que nos ha tocado a todos por igual, se ha afectado nuestra realidad, lo que llamamos la vida normal desapareció. Y a la misma vez, las economías de todos se han afectado, la salud emocional de todos se ha afectado. Yo, por ejemplo, soy una persona que estoy prácticamente todo el día en mi oficina trabajando o estudiando la escritura. Y en estos momentos, con esa etapa de que no puedes salir como acostumbrabas a hacer, de cierta forma uno se siente un poco como que aturdido mentalmente hablando. Pero estos son los momentos donde tenemos que aferrarnos a la emuná, a la fe, y orar a Hashem por ayuda, pedir al cielo ayuda. Pero no solamente eso está pasando en el mundo, sino que hay, por razón de lo que está pasando actualmente con el COVID, hay diversas revueltas en diferentes partes del mundo. Las personas ya están cansadas del encierro, de la privación de la libertad, entre comillas, porque nosotros realmente decimos que somos libres, pero no lo somos. Y ese es el gran misterio en el estudio del misterio de la esclavitud de Egipto. El mensaje que está detrás de ahí, el nivel espiritual, el nivel Sod, esa es la enseñanza. Nosotros pensamos que estamos libres, pero realmente no somos libres. Estamos todos sujetos a una autoridad de alguna forma u otra. Incluso hasta los gobiernos del mundo tienen una autoridad sobre ello, y lo dice el libro de Eclesiastés, cuando menciona que es sobre esa ciudad vigila uno, y sobre ese que vigila hay uno mayor que él. Y alude al santo, bendito sea, donde claramente el autor de Eclesiastés tiene una cosmovisión de entes espirituales que gobernaban regiones, y eso se puede evidenciar en otros textos de la escritura de la creencia antigua de Israel. Y vemos claramente que el mundo entero pareciera arder en fuego, los gobiernos están pasando por momentos difíciles, las economías mundiales se están afectando, y a la misma vez las clases menos aventajadas están pidiendo justicia, están pidiendo equidad, están pidiendo igualdad, y los gobiernos que están en poder están quedando en vergüenza porque no pueden controlar ni tan siquiera pueden llevar a la prosperidad que prometieron a sus países. Tenemos casos como el de Venezuela, una nación extremadamente rica en recursos, ha colapsado con tantos recursos y verdaderamente Venezuela está en una situación bien difícil. Hoy tuve la oportunidad de leer, porque pues, obviamente los estudiantes de Esjaim tienen un chat, y leo cuando tengo, no todo el tiempo puedo escribir, pero leo cuando tengo la oportunidad lo que escriben, y estaba leyendo sobre ríos desbordados, incendios que habían ocurrido, y la situación del petróleo, que es una nación que tiene tanto petróleo pero no tiene forma de refinarlo y por tanto no hay gasolina. Pero no solamente Venezuela, también vamos a llevar los extremos. Tenemos el extremo del caso de Venezuela, que es un país que el que estuvo en el poder antes del que está presente, tiene una agenda social que, como todo hombre, que todo ser humano que se trepa al poder con su inclinación al mal desordenada, pues abusa de la esperanza que ponen las personas en ello. Y yo personalmente, amigos, no creo que los sistemas son los que fracasan, sino son los que gobiernan los sistemas. ¿Por qué le digo esto? Una vez tomando café con mi esposa, yo le decía, por la escritura, amigo que me escucha, que si tú miras la Biblia, tú vas a encontrar que la idea kosher del capitalismo está dentro de la Biblia. La idea kosher del socialismo también está dentro de la Biblia. Incluso la idea kosher del comunismo también.
Pero no se me alarme, tenga paciencia y va a entender lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de la idea kosher es que tenemos que entender cuál es el principio detrás de estas ideas políticas. Estas ideas políticas que son traídas por seres humanos buscan un fin y es mostrar la otra cara de la injusticia. Amigos, el capitalismo no es malo. La oportunidad que Dios le da al ser humano de progresar y aspirar a una mejor vida, a una mejor estructura de vida, a lo que se conoce como el progreso, la prosperidad. El Eterno lo habla en la Escritura. Hashem habla del éxito y cómo Él es el que da fuerza para tener éxito. Pero hay algo en la naturaleza del ser humano que hace que ese sistema tenga problemas. Y para que tenga una idea, usted puede aspirar a un progreso económico, que es el principio del capitalismo, que la persona pueda aspirar a tener un mejor estilo de vida con recursos económicos y una vida saludable, exitosa y una libertad, entre comillas, dentro de ese estado. Pero ¿qué sucede cuando el veneno de la serpiente que está impregnada en cada ser humano se activa y comienza a seducir al humano a que eso que tiene no es suficiente, sino busca más? Y cuando esa búsqueda de más lleva a la persona a perjudicar al prójimo y hace que el que tiene pierda a consecuencia de la avaricia del que está buscando tener más. Ese es el problema del capitalismo. El problema del capitalismo es que cuando el que está buscando el progreso es capaz de destruir la vida de otro para conseguir ese progreso o esa prosperidad económica, entonces el principio universal del capitalismo pierde sentido. Y vuelvo y repito, cuando vamos a la Escritura, Hashem desea que el ser humano sea feliz, que prospere, que sea una persona que viva en abundancia, pero siempre y cuando él tenga control de sí mismo, para que el descontrol no sea el causante de él cometer un error que le pueda costar su libertad o hasta la vida. Porque si usted no lo sabe, muchas personas en búsqueda de riquezas se han atrevido a matar a otros seres humanos. Naciones han sido invadidas a costilla de el beneficio que le pueden sacar a un recurso que tiene o posee esa nación. Ahí está la historia. No me crea, búsquelo y infórmelo, se va a dar cuenta usted. Ahora vamos al próximo principio, el principio del socialismo, donde se habla de la justicia social, donde se habla de los derechos de los seres humanos a poder tener educación, salud, a poder tener una vida digna, una vivienda digna. ¿Qué sucede cuando ese principio se desordena? Cuando el que está en el poder dice, sí, todos tienen derecho a eso, pero nosotros somos una mejor clase y nosotros no tenemos que pasar por eso. Nosotros podemos vivir en riqueza y ustedes cada cual compartan sus asuntos. ¿Qué sucede cuando el gobierno es el que administra los recursos, pero esos recursos son mal administrados porque benefician a un grupo y a otros no? Escuche bien, la Escritura claramente dice que Hashem es el dueño de todo y que Él es el que reparte esos bienes. Entonces, en el gobierno de Dios, Él es el administrador de todos los recursos y quiere que todos, de forma equitativa, puedan participar de su bondad. Así que el principio universal del socialismo está en la Escritura. El problema es, vuelve otra vez, el veneno de la serpiente y el hombre que gobierna en el trono. Así mismo sucede con el comunismo, que cada cual pueda compartir y tengan en común los recursos básicos de la vida. El problema, amigo, no es el sistema. El problema somos nosotros, que nos trepamos en el poder y destruimos vida a costilla de nuestros beneficios. Porque qué cosa más hermosa que cada cual pueda recibir la porción que necesita y ser feliz con ella. ¿Por qué no somos felices con la porción que tenemos? Porque hay algo en nosotros que nos afecta, que está dentro de nosotros, que tiene que ser eliminado de nosotros para que eso no siga ocurriendo. Para que yo, por codiciar lo que tiene mi prójimo, sea capaz de mentir y engañar para lograrlo.
o que yo, por el deseo de querer más, sea tan avaro que me convierta en un idólatra adorando el Dios dinero a costilla de el sufrimiento de cualquiera que me rodee, de los hijos, de la esposa, de la familia, del prójimo. Nombre lo que usted quiera nombrar. Y así mismo sucede con todos los sistemas que existen en el mundo. Y por eso es que digo, amigo, que el problema no es el sistema, el problema es el humano. Cuando regrese el Mesías y el reino de Hashem se establezca en este mundo, amigos, vamos a ver que todos los seres humanos van a ser prosperados y cada cual va a ser feliz con su porción, y va a haber igualdad social y va a haber justicia divina en el mundo, y todo el mundo va a gozar de un bien en común, que es el principio del comunismo. Todos esos principios que están en esos sistemas se van a manifestar y van a funcionar. ¿Sabes por qué? Porque Hakadosh Baruj Hu va a coger el principio que nosotros conocemos como la maldad, o el principio del Satán o la serpiente, todas estas ideas antiguas que representan el concepto del mal que está impregnado en el humano y fuera del humano. Dice el libro de Revelaciones que eso será atado, es decir, será eliminado por un tiempo específico. Serían 1000 años. Y todo ese tiempo va a ser un tiempo de avance, un tiempo de crecimiento, un tiempo de elevación física y espiritual, porque recuerde que el humano tiene que ser elevado en todos los ámbitos de la vida. Y cuando digo elevado en todos los ámbitos de la vida, nos estamos diciendo que no solo en lo espiritual él tiene que madurar, sino que también en lo físico. ¿Por qué? Porque si madura en lo espiritual y no madura en lo físico, entonces deja de ser humano. La Escritura nos dice en el capítulo 2 que cuando Hakadosh Baruj Hu creó al humano, lo hizo de algo material, que llamamos polvo de la tierra en el lenguaje bíblico, y ahí dentro de él está algo espiritual. En otras palabras, el humano navega dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. El mundo espiritual, dentro del concepto de las ideas bíblicas, es a eso que tú puedes percibir más allá de tus sentidos naturales, de los sentidos físicos. Esas sensaciones que tú puedes percibir en lo que llamamos el alma. Y el mundo físico es todo eso que usted puede tocar, palpar, probar, oler. Eso es lo que está vinculado en el mundo físico. Y para que usted pueda vincularse en el mundo físico, para que usted pueda existir en esta dimensión física, necesita un cuerpo. Pero para poder interactuar con el mundo espiritual necesita un alma, que es el canal que Hashem da para ese fin. Y el humano posee ambas cosas. Y ambas cosas tienen que ser elevadas. En la resurrección de los muertos la Escritura habla de un cuerpo que va a ser transformado, que va a ser renovado, que va a ser restaurado. Que un cuerpo que no va a ser destinado a la muerte, porque no es el fin de la creación del humano. Y la Escritura también habla de la elevación del alma, el alma poder conectarse con el divino, tener un contacto especial con el Ser Supremo. Ese es el misterio de la Jerusalén que desciende del cielo, que es transparente como el cristal. Es decir, la percepción de la divinidad en la realidad humana de ese entonces va a ser tan y tan grande que va a poder el humano ver a Dios como verlo a través de un cristal transparente. Eso es lo que representa esa ciudad de Jerusalén, que es pura como el oro, pero brillosa o transparente como el cristal. Bien interesante esa idea que nos presenta las Escrituras, y obviamente hemos aprovechado la primera media hora para hablar un poco de esto y mencionarles entonces, cuando hagamos nuestra pausa musical, que voy a tomar un momento para terminar mi café en esta pausa musical, cuando regresemos de esta pausa musical vamos a estar hablando un poco de qué libro estoy leyendo en estas últimas semanas, y un poco de la parashá. Vamos a los últimos 15 minutos del programa, vamos a hablar un poco de la parashá, de lo que vamos a estar estudiando mañana con el favor del cielo, y así entonces podemos cerrar nuestro programa de hoy y prepararnos para la venida del Shabbat y entrar a la atmósfera de dejar de trabajar y envolvernos en los asuntos divinos. Hashem dice en la Torá que nosotros tenemos 6 días para hacer las cosas que nos corresponden en este mundo, pero que Él desea que al menos de esos 6 días, de esos 7 días que tiene la semana, uno
usted lo concentre en lo espiritual, lo concentre en Él. Y cuando usted hace eso, usted está reconociendo que el mundo tiene Dios, que su vida está gobernada por un ser supremo. Así que cuando regresemos de la pausa musical, vamos a hablar un poco entonces de lo que nos queda en la próxima media hora y cerrar con un comentario final vinculado al Shabbat. Regresamos en breves minutos. Voy a compartir con ustedes de mis músicas favoritas, del grupo de canciones que yo poseo en mi repertorio. Hace tiempo que no pongo esta canción y es tengo que decirle que es mi canción favorita. El grupo se llama Mikedem y la canción se llama Adonai Rohi, que es el Salmo 23. Con esa canción les voy a dejar, así que regreso en breves minutos. Regreso a nuestra segunda media hora. Escucharon a Mikedem, Adonai Rohi. Esa canción, cuando la escucho, siempre que la escucho, ella tiene algo. Obviamente está leyendo un salmo escrito por David Melech. Contiene una esencia, esa canción hermosa. Le dije que en nuestra segunda media hora íbamos a estar hablando primeramente de los libros que estoy leyendo, para que ustedes sepan dónde estoy comiendo, ¿verdad? Porque lo que yo como después comparto con ustedes. Y vamos a hablar un poco de lo que nos encontramos esta semana en la Parashá. Y luego vamos a cerrar con un pensamiento relacionado a la venida del Shabbat y la importancia de entender que cada vez que llegamos al Shabbat y tenemos la oportunidad de observarlo en el exilio, cosa que no se podía hacer antes, poder usted separar el día del Shabbat en el exilio como extranjero en este mundo, le da la oportunidad a usted de contar y saber cuán cerca está el regreso del Mesías. Estoy leyendo 3 libros recientes. Uno ya hace mucho tiempo que lo tengo porque es un libro que se utilizó como texto base en una academia de estudios judíos y estudios cristianos, porque es una academia prácticamente de historia. No es centrado en una religión per se, sino busca enseñar ambos pensamientos. Y cogí un curso, una clase que se llamaba los judaísmos del primer templo, del segundo templo quiero decir, y el texto base se llama el libro base que se utiliza para la clase se llama From the Maccabees to the Mishnah, desde los Macabeos hasta la Mishnah, y lo escribió el profesor Shae Cohen, profesor judío de la Universidad de Harvard. Un libro muy bueno. No tiene que estar de acuerdo con todo lo que lee, pero la información histórica que le presenta es muy buena y les recomiendo que si usted quiere estar bien orientado con respecto a la realidad del segundo templo, y así usted puede conocer cómo es que nace todo lo que usted conoce hoy como religiones, pues usted a este libro le va a ayudar muchísimo. Incluso este libro le va a ayudar a usted a entender de que esa idea de que existía un solo judaísmo en el tiempo del segundo templo no es correcto. Otro libro que estoy leyendo, este me llegó reciente, se llama The Jewish Gospel. Lo escribió el profesor y rabino Daniel Boyarín. Él es profesor de la cultura talmúdica y retórica, la retórica talmúdica de la Universidad de California en Berkeley, y escribió varios libros. Entre ellos está El Judío Radical y la enemistad entre borderlines, que tiene que ver entre el confrontamiento entre el conflicto que existe entre el cristianismo y el judaísmo con la historia del tiempo. Y he leído varias páginas, ya voy por la página 35, y estoy en una parte donde habla el tema se llama del Hijo del Hombre, bueno, en inglés dice from Son of God to Son of Man, desde Hijo de Dios a Hijo de Hombre. Y en este libro, bien interesantemente, este hombre presenta una información que está vinculada a la historia del segundo templo, específicamente la época del primer siglo, donde el maestro Nazaret caminó y sus discípulos. Y él comienza a enseñar que para ese entonces habían varias sectas dentro de los judaísmos de esa época que creían en que el Mesías no sería solamente uno que nacería de la casa de David, sino que sería uno que vendría de los cielos, y lo consideraban divino. Y escúcheme bien, no estamos hablando
del cristianismo como tal, porque todavía no existía para ese entonces. Eran ideas judías que existían en esa época. Y él lo presenta bien interesante. Y comienza, hay una parte de este libro que me llamó mucho la atención, que de esta parte que se llama From Son of God to Son of Man, donde él habla que muchas de las personas leen la Biblia pensando que cuando leen, mejor dicho, los escritos nazarenos o el Nuevo Testamento, no tengo problema con ese nombre, muchas personas piensan que cuando leen el título Hijo de Dios en los evangelios, los evangelios están refiriendo a la naturaleza divina de Yeshua. Y cuando leen Hijo de Hombre, es su naturaleza humana. Sin embargo, él dice que es todo lo contrario. Por lo que él presenta en los capítulos anteriores, o mejor dicho, en su introducción, con respecto a los judaísmos del Segundo Templo, donde el concepto Hijo de Dios significaba, era otro nombre para el ungido, el descendiente de David. ¿Por qué? Porque la escritura, el Tanaj, dice y enseña la promesa que Hashem le hace a David en Primera de Samuel, donde a David le dice que el que nacerá de sus entrañas será llamado Hijo de Dios. Y incluso él dice, él será para mí por hijo, yo seré por padre. Una forma de decir que el que se sienta en el trono del linaje davídico recibe el título de Hijo de Dios por adopción, por ser el ungido de Dios. Y eso está en el Salmo número 2, está también en el texto de Primera de Samuel, que no recuerdo ahora. E incluso Lucas alude a esto cuando, lo voy a buscar brevemente, amigos, el capítulo... A mí me gustaría que este programa fuera de 2 horas. Pero para eso tendría que hacer entonces varias pausas musicales y algo que podemos considerar en su momento. Vamos a ver. Porque realmente 1 hora, ya estoy mirando el reloj y 1 hora no da. Y son tantas las cosas que me gustaría compartir con ustedes que no son cosas que uno hablaría en una enseñanza normal, porque pues obviamente son temas cortos que uno puede unir unos con otros. Vas a ver que, por ejemplo, en el capítulo 1 de Lucas, el ángel del Eterno que se le aparece a Miriam, en el capítulo 1, versículo 30, le dice: pero el ángel le dijo: no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Dios. Y aquí quedarás encinta, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, en la Biblia que tengo, que su nombre es Yeshua. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos, y de su reino no habrá fin. Este texto de Lucas, capítulo 1, versículo 30 al 33, que acabamos de leer, tengo otros espejuelos, es otra evidencia más de cómo el título Mesías está vinculado al concepto Hijo de Dios. Y este señor, Daniel Boyarín, profesor de la Universidad de Berkeley y experto en la cultura talmúdica, rabino de profesión, dice en este libro, en la página 25, que este título de Hijo de Dios, Son of God, no se refiere a su estado divino, a su origen divino, sino que se refiere a él como el rey de Israel, como lo presenta el Evangelio de Marcos, por ejemplo. Y el concepto o el título Hijo de Hombre, Ben Adam, es un nombre, un título que se le da de acuerdo al pensamiento judío de esa época en varias sectas de ese entonces. Y decimos secta porque el judaísmo del Segundo Templo tenía diversas sectas. De entre ellos estaban los autores de los rollos mal muertos, los saduceos, los fariseos, los nazarenos. Luego habían diversidad de sectas, amigos. Y en este libro él dice que el título Hijo de Hombre no se refiere a la naturaleza humana del Mesías, sino se refiere a la figura celestial que habla el libro de Daniel y a otros libros que pertenecen a la época del Segundo Templo, como el caso del libro de Enoch. Y es interesante porque claramente cuando vas a los textos, usted obviamente todo lo que usted lee en un libro tiene que mirar en los textos si es cierto lo que está diciendo la persona, ¿verdad? Los textos que cita. Y cuando vas a los textos que cita, sí es muy cierto la información. Un libro muy bueno, lo recomiendo. La cita es
es, no, esta no es la cita, 1 Samuel 10:1 no es, porque esta es la unción que cuando se unge al rey. Muy bueno el libro, lo recomiendo, del profesor Daniel Boyarín. Y el último libro que estoy leyendo 3 libros a la misma vez, sí lo sé, se llama Un solo Dios, un solo Señor, One God, One Lord. Y es en inglés Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism. Es la devoción antigua cristiana y el judaísmo y el monoteísmo antiguo judío. Lo escribió el profesor Larry Hurtado en la 3ª edición, un libro muy bueno también. Y él presenta, en este libro él trata de explicar la devoción que existía en la época del primero y segundo templo, mejor dicho, del segundo templo, primero y segundo siglo, la devoción que existía sobre la figura histórica de Jesús. Él empieza a explicar en este libro cómo los primeros cristianos, estamos hablando de un profesor que va a presentar, está hablando en lenguaje académico, cómo los primeros cristianos sentían una devoción por la figura de Jesús y siempre fueron monoteístas. Creían en que el Mesías era divino en su origen, pero creían que había un solo Dios. Y es bien interesante porque él presenta en este libro la figura del Mesías. Antes de hablar de la figura del Mesías o la figura de Jesús en el contexto histórico, empieza a presentar diferentes informaciones con respecto a esta época del Segundo Templo, y entre ellos estaba la personificación de los atributos divinos de Dios como agentes divinos, y ahí es donde nace el concepto de la sabiduría de Dios que leemos en el capítulo 8 del libro de Proverbios, donde muchas personas dicen que este es Yeshua, el que estuvo con el Eterno de principio, porque están en Proverbios 8, pero no, él presenta en este libro que es una forma antigua del judaísmo de la segunda época, del segundo templo, donde comenzaron a personificar atributos divinos de Dios. Y entonces él llega a una parte donde él empieza a explicar cómo los antiguos cristianos, lo estamos hablando de los cristianos del segundo templo para términos académicos, sentían emoción por la figura de Jesús, viéndolo a él como el agente divino de Dios. Y es bien interesante esa parte que estoy leyendo. Estoy todavía en ese capítulo, estoy en la página 64 del libro, y es bien interesante la información que presenta, porque obviamente te ayuda muchísimo. Nosotros tratamos, y le digo nosotros porque yo me incluyo en ese grupo, en un tiempo estuve estudiando así. Nosotros tratamos de explicar muchas de las cosas que encontramos en los evangelios desde el punto de vista del judaísmo rabínico, Midrash, Mishnah, Zohar, pero nosotros desconocemos el trasfondo histórico y el desarrollo de esos escritos, que no son malos en sí, amigo, escúcheme bien, no son malos en sí, pero fueron escritos en un periodo en particular, que tratar de llevar esos escritos de esos periodos al pensamiento del segundo templo es anacrónico. Y incluso tratar de llevar la realidad cósmica del segundo templo a la realidad cósmica del primer templo también es anacrónico. No es compatible, y eso es importante entender eso, ¿ok? Ahora, para aprovechar los últimos minutos que me queda de programa, como ustedes saben, acostumbramos todos los Shabbat a estudiar una porción de la Torá. Y la sección de la Torá que nos corresponde es Nitzavim. Nitzavim y Vayelech son 2 porciones, una porción doble de acuerdo al calendario tradicional judío, y que las lecturas que seguimos, pues obviamente porque pues, si ellos nos dan el recurso, ¿por qué no vamos a utilizarlo? Y en Nitzavim comienza en el capítulo 29, versículo 10, en algunas versiones, en otras versiones versículo 9, del libro de Deuteronomio. Moisés está en su último discurso, próximo a pasar de este mundo al otro, y los israelitas están próximos a pasar de la tierra del lado oriental del Jordán al lado occidental del Jordán, es decir, van a cruzar el río y van a tomar por propiedad la tierra en herencia. Y Moisés está dando ese último discurso, y en el capítulo 29, versículo 10 dice: hoy están vosotros ante la presencia de Dios, del Eterno vuestro Dios, vuestro jefe, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales y todos los hombres de Israel. Y este versículo es el que da inicio a esta porción, y tradicionalmente, amigos, se lee de acuerdo al ordenamiento que el rabinismo estableció para la práctica judía en el exilio. Este texto se lee tradicionalmente antes del día
de Rosh Hashanah, de acuerdo a la tradición rabínica, o el día de Yom Teruah, de acuerdo a los textos bíblicos. Y esto porque el judaísmo rabínico enseña que en el día de Yom Teruah el Eterno convoca a los santos ángeles para que se presenten ante él, y citan el capítulo 1 de Job, para juzgar la tierra. Y los que estamos firmes ante el Eterno no debemos tener temor del juicio, porque los justos Hashem los guarda del día de la ira. Y ese día es bien interesante porque de cierta forma cuando vas al libro de Revelaciones vas a encontrar que está el juicio, está el Todopoderoso sentado en su trono, según la visión que ve Juan, está el Mesías al frente de él, están los 7 espíritus de Dios que son los que se posan sobre el Mesías, y el Eterno le da un rollo al Mesías, donde el Mesías comienza a abrirlo y comienzan a ocurrir una serie de juicios que van a afectar a los rebeldes, a los malvados, a los que son rebeldes del pueblo santo, que se ha desviado del camino, y al mundo en general. Y esto, pues, obviamente, es muy interesante. Ahora, de eso a llegar a decir, como he escuchado, y yo vengo de ese mundo y en algún momento de mi vida lo pensé, llegar a decir que Yom Teruah es el día de la venida del Señor, de la venida del Mesías, que ese es el día de sonar el shofar y que el Mesías va a venir ese día, porque es el día que nadie conoce. Verdaderamente, esa enseñanza, a la luz del judaísmo del Segundo Templo y la forma en que veían los textos, no se sostiene. ¿Por qué? Porque cuando miramos el calendario, que es un tema muy controversial, vamos a ver que el calendario que tenemos hoy es el calendario que predominó en el conflicto que existía de calendarios, entre tantos conflictos que había en los grupos sectarios de la época del Segundo Templo. El calendario que tenemos hoy es el que predominó o el que dominó después de la destrucción del templo. Si usted va a la época del Segundo Templo, la época del Segundo Templo es muy interesante, pero también muy controversial. Usted no va a encontrar antes del Segundo Templo conflictos con respecto a observancia de días, a cuándo debían observarse, a cómo se deben observar los mandamientos, quién tiene autoridad sobre los libros o no, sobre la revelación divina. Eso tú no lo vas a encontrar antes del Segundo Templo. Lo vas a encontrar después después del exilio a Babilonia, donde comienza a nacer este conflicto, y este conflicto tiene su origen en los que retornaron, y luego, pero tomó más fuerza cuando el grupo sacerdotal que estaba encargado de enseñarle el camino de Dios al pueblo habían abandonado o se habían profanado. Vamos a ver que el libro de Zacarías se habla de Yehoshua ben Josadak como el sumo sacerdote y Zorobabel ben Salatiel, descendiente de David, como el gobernante de Judea. Y son los dos ungidos que aparecen en Zacarías capítulo 4, si la memoria me falla, capítulo 4 creo que es, que se enseña que son las dos casas de Israel, o las dos, sí, la teología de las dos casas. Equivocadamente es un error, porque históricamente hablando el texto claramente dice quién se está hablando y que son realmente varones simbólicos, y es bien interesante que en el Rey Mal Muerto se habla de ese texto como aludiendo al Mashiach de Israel y al Mashiach de Aarón, algo que los nazarenos van a presentar la figura del Mesías como el Mesías sacerdotal, pero de Melquisedec, y el Mesías rey, pero del linaje de David, que sería el Mesías de Israel. Pero eso sería para otro momento. En este texto en Sabín se lee tradicionalmente antes de Yom Teruah. La semana próxima vamos a estar un poco de Yom Teruah y vamos a hablar de otras cosas que mencionamos, pero vamos a abundar un poquito más. La otra parte de que se lee esta semana va a ser la sección Vayelech, que comienza en el capítulo 31 del libro de Deuteronomio, donde Moisés dice: ya tengo 120 años y no puedo entrar ni salir más. Y le va a pasar el batón a Yehoshua, a Josué. Josué se va a encargar de hacer que el pueblo pase. Y me llama muchísimo la atención este número, 120, porque este número aparece en la Torá, en el libro de Génesis, con respecto a la lucha que Hashem va a tener con el humano. Porque Dios no va a contender con el humano toda la vida, sino que le va a dar 120 años al humano. Y ese texto es bien interesante en el libro de Génesis, porque nos lleva a esta pregunta: ¿qué quiere el Dios decir cuando dice eso? ¿Por qué Hashem dice eso? Y el sentido simple del texto nos da a entender que le va a dar 120 años más a la humanidad antes de destruirlo con diluvio. Así se ha entendido incluso
dentro de los análisis simples del texto, y estoy de acuerdo con ese pensamiento. Pero la Torá habla de múltiples niveles. La Torá presenta, o mejor dicho, la revelación divina que está contenida en la Torá, en la instrucción, tiene diversos niveles donde nos explica cada nivel la cercanía que tiene la revelación con la esencia o aquello que podemos conocer de Dios. Y Moisés es la única figura que nos va a presentar la Torá que tuvo contacto cara a cara con Dios y se convirtió en la voz de Dios en su generación. Y eso es bien interesante porque nos presenta este conflicto que habla el libro de Génesis que Dios tiene con el humano y que no va a estar luchando con él todo el tiempo, sino que le va a dar un periodo de tiempo al humano y serían 120 años, algo que el autor o Moisés mismo, mi opinión personal, Deuteronomio sufre edición de varios editores autorizados por Hashem y eso se puede analizar luego con más calma. Que el autor en Deuteronomio coloca a Moisés con esos 120 años tratando de decir que Moisés es la figura, el agente de Hashem que alcanza esa plenitud de años y Hashem no tuvo conflictos con él para siempre, sino que solamente falló una vez y es el asunto de la roca. Y bien interesante esa idea porque entonces nos habla un poquito más de la esencia y el carácter del Creador y que el Creador desea con nosotros. Dios no quiere luchar con el humano. Dios quiere relacionarse con él. Pero ¿quién realmente es el que crea el conflicto? ¿La vasija o el que la creó? Eso sería un buen tema para analizar en otro momento. Amigos, nos quedan 4 minutos del programa y quería hablar un poco de lo que nos enfrentamos el día de mañana. Estamos próximos a entrar al cumplimiento, o mejor dicho, a la observancia desde la mejor forma que podemos. Porque es importante que usted sepa que Hashem no dio el mandamiento del Shabbat para observarse en el exilio. Eso es uno de los retos que le he lanzado a estudiantes de Sjaim, de que ellos busquen evidencia en los escritos que pertenecen al exilio de Babilonia, es decir, Daniel, Esdras, Nehemías, Esther, entre otros, que busquen evidencia de los judíos observando Shabbat mientras fueron exiliados en Babilonia. Y no lo va a encontrar, se lo adelanto, pero haga el ejercicio. A lo mejor le encuentra algo que yo no he visto. Y le menciono esto porque Hashem, cuando dio el Shabbat dentro de las 10 palabras que dio en el Sinaí, era parte de la constitución de un pueblo que iba a habitar en una tierra que iba a recibir en herencia, y dentro de esa herencia iba a estar la observancia de un día sagrado en la tierra que iban a recibir. Cuando salieron exiliados ya no podían observar los mandamientos tal como fueron recibidos, sino que trataron de lo más posible de observar aquellos que se pueden observar en cualquier parte del mundo, como por ejemplo la no idolatría y el no robar, no mentir, entre otras cosas. Y un ejemplo, evidencia de esto lo puede encontrar cuando lee el libro de Esdras, que vemos que cuando ellos regresan comienzan a restaurar el servicio a Hashem y la observancia de los días sagrados. Cuando regresan a la tierra, bien interesante, tómelo en consideración. Ayer me lo citó mi amigo y hermano Roberto, y ahora mismo no me acuerdo en qué versículo es, pero creo que son los primeros capítulos del libro de Esdras, así que léalo con calma y lo va a encontrar. Y ahora, dentro de la realidad que nos encontramos, hay personas que pueden, por la circunstancia de la vida que les rodea, pueden tomar el día libre. Por ejemplo, yo trabajo por cuenta propia y yo mañana puedo levantarme temprano en la mañana y no tener que trabajar. Y esto se lo menciono, y se va a identificar la emisora porque me está avisando que ya son las 4. Deme un segundito lo que la emisora se identifica. Ok, parece que ya hemos terminado la identificación. Ok, en la realidad que nos encontramos hoy, obviamente no todo el mundo puede observar el Shabbat como debería hacerse. Primero porque todos estamos fuera de la tierra, fuera del reino de Dios. Estar en la tierra representa estar en el reino de Dios. Por eso es que hoy en día yo personalmente opino que aunque el Estado de Israel existe, el reino de Dios todavía no se manifiesta, porque el trono de David es el reino de Dios. Y eso usted lo puede ver en el libro de Crónicas. Ahora,
no significa que usted no pueda hacer el esfuerzo de separar este día que se acerca para sentarse a orar, para sentarse a estudiar la palabra, para comer con su familia en paz, para bendecir a sus hijos, bendecir a su esposa si usted es el varón o viceversa, y agradecer al Eterno por todo lo que le dio toda la semana, por ser un buen amo y usted ser un siervo que recibe de su amo, y a la misma vez prepararse para lo que esto representa, porque cada vez que usted puede contar un Shabbat, usted está contando un día más cerca al reino de Dios. Bueno, no tengo más tiempo para más. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Espero la semana próxima estar nuevamente a las 3 de la tarde. No olviden a nuestros estudiantes de Jaim. A las 10 de la mañana vamos a estar estudiando la parashá de esta semana. Y si usted desea estudiar con nosotros libre de costo, entre a nuestra página web esjaim.com y a la sección de la parashá del Bet Midrash se suscribe libre de costo y usted recibirá el enlace y podrá entonces participar con nosotros en nuestras enseñanzas. Que tengan excelente Shabbat. Shalom a todos.